Buenas noches todos, ¿cómo estamos? Estamos en una temporada muy especial, ¿verdad? Quiero leer de Eclesiastés. Dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad, un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para guardar y también un tiempo para botar, un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para abrazar y un tiempo para apartarse. Y sigue Salomón enumerando las experiencias que son oportunas en ciertos momentos. Pero en el versículo 11 dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho. Qué palabras, ¿verdad? Salomón, en un sentido, nos quiere decir que Dios tiene un plan y también proporciona ciclos de vida y trabajo para realizar. Ahora, a pesar que enfrentamos problemas que pueden parecer que contradicen estos planes, no deben ser obstáculos para creer en Él, sino deben ser oportunidades para descubrir que sin Dios los problemas de la vida no ofrecen soluciones duraderas. Lo que Salomón en realidad nos está diciendo es que nunca podremos estar completamente satisfechos con los placeres, con los logros terrenales, porque Dios ha puesto un anhelo para algo más, algo duradero. No podemos ignorar que nuestro tiempo en este mundo es pasajero, es temporal. Aquí vivimos unos 50, 70, 80 años, pero después son miles, millones de años, sea en la presencia de Dios, disfrutando de estar con Él o fuera de esa presencia, en un lugar triste. Por eso es tan importante que estemos verdaderamente seguros de estar en el propósito y el plan que Dios tiene y que ha diseñado para cada uno de nosotros. Ser feliz y hacer el bien mientras vivimos es algo digno para la vida, pero podemos ir tras esto de manera equivocada. Y Dios en realidad desea que disfrutemos la vida. Cuando tenemos el mismo punto de vista de Dios, sí vamos a descubrir que el verdadero placer solo se encuentra cuando tenemos a Dios como el centro de nuestra vida y no en lo que podemos acumular. Y vimos los que estaban danzando y nos recuerdan que estamos en la temporada de Navidad, ¿verdad? Es un tiempo para tener a Cristo en el primer lugar. Que no sean los regalos, que no sean las fiestas, que en realidad ese tiempo Cristo ocupe el primer lugar en nuestra vida. Durante la última semana estuve en los Estados Unidos, estaba disfrutando un tiempo con parte de mi familia que vive en Dallas, pero también tuve el privilegio de predicar en el lugar de su presencia en Dallas, y los versículos que terminé de leer fueron parte del tema de mi prédica en la iglesia allá. Después de la reunión, como familia, nos reunimos a tener un tiempo y comer cordero, que es lo favorito de la familia, un almuerzo con mis hijos, y por alguna razón durante la conversación salió de que estaría predicando hoy aquí, y comenté que aunque ya había preparado el mensaje de acuerdo al tema que he venido trayendo con respecto a la herencia que recibimos
y el legado que queremos dejar para la próxima generación. Pero expliqué que no lograba verdaderamente terminar y estar seguro. Entonces uno de los hijos, queriendo ayudarme, me dice, pues mamá, predica lo que predicó esta mañana. Y fue alrededor de los versículos que terminé de leer. Pero algo más me impactó, porque mi yerno, el esposo de mi hija menor, Mariana, había compartido acerca de la prédica del pastor donde ellos están sirviendo, y había dos palabras que me impactó y son el título de la prédica, y es el momento. Y me puse en esa noche a leer y ir por pues los evangelios, pensando en Jesucristo y en la temporada de Navidad, y encontré muchas partes donde habla del momento, y llegó el momento. No voy a predicar sobre cada uno de ellos, si no estaríamos hasta tarde esta noche, pero escogí unos en particular, unos puntos. Ahora sí, ya había preparado mi prédica, pero no es el tiempo para ello, y por eso es la temporada de Navidad. Y como ya dije, muchos piensan en regalos en las fiestas. Hay un tiempo para todo, pero esta temporada es el tiempo de concentrar en Jesucristo. Y quiero hablar acerca del momento en que Jesús nació. Voy a leer de Lucas. Dice: en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Y mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. Y María dio a luz su primer hijo, un varón. En esos días llegó el momento en que naciera Jesús. Era un tiempo difícil. El imperio romano era de un gobierno egoísta, era cruel, había mucha pobreza, mucha enfermedad, había mucho descontento, y era un tiempo bastante peligroso. Herodes el Grande era cruel, tenía muchos enemigos, vivía temiendo que alguno intentara derrocarlo, y ordenaba la muerte de cualquier persona que él sospechaba le iba a derrocar. Y Dios escoge precisamente este momento para traer Jesús al mundo. Y la pregunta es, ¿por qué no lo trae en un momento que no era tan peligroso políticamente? Un momento en que habría más comodidad, más atención médica, hasta más transporte para atender cualquier urgencia. Aún José podría preguntar, ¿por qué tenía el emperador en ese momento proclamar ese decreto en que se hiciera un censo? ¿Por qué? ¿Le tocaría a él hacer un viaje peligroso? Y precisamente cuando se acercaba el momento en que María estaba para dar a luz. Y ahora tenían que viajar. ¿Por qué? ¿Por qué en ese momento? ¿Sabe que hay temporadas en la vida? Hay asuntos que van a estar fuera de nuestro control. Van a ocurrir situaciones que no planeamos, un accidente, una enfermedad, una muerte. Los niños crecen, la tecnología reemplaza la mano de obra y muchas otras. Hay situaciones que no esperamos y nos preguntamos, ¿por qué pasó eso? ¿Cómo es posible que esto está ocurriendo? Y algo parecido pasó en el momento en que nació Jesucristo. Pero en este momento quiero retroceder un poquito y considerar otro momento que está muy relacionado con el nacimiento de Jesús. Era en los días también de Herodes, que era rey de Judea. Él era medio judío y medio romano y deseaba complacer a sus superiores y también complacer a los judíos.
pero lo hacía con propósitos políticos. No que le interesara el Dios del pueblo judío, sino permitía ser aceptado por el pueblo. Y Lucas 1, 5 al 7 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de una edad avanzada. En otras palabras, ya no había posibilidad de tener hijos. Era una pareja que amaba a Dios. Como ya leí, la Biblia dice que eran justos. En otras palabras, servían a Dios de todo corazón. Era de esa edad avanzada y tenía esa gran tristeza de no tener familia. Y en realidad, para la sociedad israelita, el valor de la mujer se medía por su habilidad para concebir hijos. No tenerlos era una vergüenza. Por eso para Elizabeth era duro estar estéril. Significaba una vida de soledad, de menosprecio, el sufrimiento de ser despreciada. Sin embargo, permaneció fiel a Dios. Pero hay algo más. Su esposo pertenecía a la familia sacerdotal. Por lo tanto, cada año él debía pasar un tiempo fuera de la ciudad donde vivían, en la ciudad de Jerusalén, cumpliendo con sus responsabilidades sacerdotales. Esto implicaba que Elizabeth debía pasar un tiempo a solas, mientras que su esposo viajaba y servía en Jerusalén para cumplir con su deber. Y encontramos ahí que Lucas menciona que Zacarías estaba cumpliendo con su turno de servicio en el templo. Estaba en sus tareas, en el ofrecer incienso de Dios, y de pronto, por gran sorpresa, se encuentra cara a cara con un ángel y recibe una noticia que en realidad era respuesta a sus oraciones, que pronto tendría un hijo, quien prepararía el camino para el Mesías. Por fin Dios responde a sus oraciones, a su manera y a su tiempo. El problema es que Zacarías duda que podría procrear, porque él dice: ya no tengo la edad. Y posiblemente se preguntaba: ¿tendríamos las fuerzas, la capacidad para levantar un hijo que llegaría a ser el precursor del Mesías? Por dudar, Zacarías se queda mudo. Regresa a casa con la gran noticia, pero no lo puede decir, tiene que escribirlo. Y no habló hasta el cumplimiento. Elizabeth sí quedó embarazada, sí quedó en respuesta de sus oraciones. Y lo imposible llegó a ser una realidad a su debido tiempo. En Lucas 1:57 leemos: cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Ahora, cuando fueron a ponerle el nombre de su padre, porque en ese tiempo el primer hijo siempre se daba el nombre del papá, Elizabeth resiste y dice: no, tiene que llamarlo Juan. Y la gente la miraba: ¿y cómo es esto? En ese momento Zacarías escribe y dice: su nombre es Juan. Y al instante pudo hablar y alaba a Dios. Fue lleno del Espíritu Santo
y da una palabra profética acerca de Jesús. Dios cumpliría lo que nos ha dicho. Dios siempre cumple lo que nos ha dicho. Quizá no será mañana, pero lo hará en el tiempo apropiado. Ahora, Lucas 1:26 al 31 dice: cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió un ángel, o el ángel Gabriel, a Nazaret, a una aldea de Galilea, a una virgen o una jovencita llamada María. Ella ya estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Y cuando Gabriel se le aparece y le dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Le dice: no tengas miedo, María, porque has hallado favor, el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y María comienza a meditar, a pensar: ¿cómo será posible? Era una joven sencilla. Su familia no era importante. No tenían mucho dinero. Era característica de las personas que se consideraría incapaz para una tarea tan importante. Pero ¿sabe qué? Dios la escogió. Y la misión de Dios para esta mujer trae consigo, pues sí, éxito, fama, pero también trae dolor y tristeza. La joven soltera, encinta, se estaba arriesgando al desastre, a menos que José, con quien estaba comprometido, la aceptara en esa condición. Pero había la posibilidad de que quedara sola para el resto de su vida. El honor de ser la madre del Mesías le iba a producir mucha dificultad, problemas, situaciones difíciles. También le iba a producir dolor. Y su familia se burlaría de ella. Su prometido estaría posiblemente a punto de dejarla. La rechazaría y aún podrían matar a su hijo. Con todo, a pesar de los riesgos, María responde: hágase conforme a tu palabra. María solo sabía que Dios le pedía que le sirviera y sabía que debería hacerlo y anhelaba hacer la voluntad de Dios. Ahora, en el mensaje del ángel le dice que Elizabeth, una pariente, estaba esperando. Entonces María se apresura a visitar a Elizabeth, porque en un sentido necesitaba afirmación. Y posiblemente se preguntaba si todo lo que el ángel le había dicho sería real. Por eso era necesario ir a ver a Elizabeth. Cuando llega, Elizabeth la recibe y al saludarla la llama la madre de mi Señor. ¡Wow! ¿La madre de mi Señor? ¿Y por qué? Cuando Elizabeth escucha el saludo de María, el bebé saltó de alegría en su vientre. El bebé era Juan el Bautista. ¿Cómo lo sabía Elizabeth? Pues Dios se lo revela. Y ella proclama lo que Lucas 1:42 dice: Dios te ha bendecido más que todas las mujeres, y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo el honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Luego dice: eres bendita. ¿Por qué? Nota, porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. ¿Sabe? Es muy importante creer lo que Dios nos dice.
Es de suma importancia creer lo que Dios nos dice en su palabra, creer lo que Él nos promete. Y también es importante recordar que cuando deseamos obedecer y estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos pide hacer, a pesar de las dificultades, hay que recordar que Dios tiene las riendas de todo y Él determina el momento de los hechos de nuestra vida. Ahora, la firmeza de lo que creo y de lo que creemos, de lo que María creyó, se mide por la disposición que uno tiene para obedecer, y a veces implica sufrir. Y ya pensando en José, José era un hombre de convicciones y estuvo dispuesto a hacer lo correcto a pesar del dolor que le daría. Pero algo más, José no solo estaba dispuesto a hacer lo correcto, sino que lo iba a hacer de la forma de vida. Cuando llega a saber del embarazo de su prometida, José sabía que él no era el padre. ¿Qué hacer? José ya conocía a María y la conocía muy bien. Cuando ella le explica lo que había sucedido y al ver su actitud hacia el bebé que iban a nacer, era difícil pensar que su amada, de lo que su amada había hecho y que había hecho algo indebido. ¿Cómo es posible? Sin embargo, dice, alguien debía ser el padre, y aún era más difícil que ese alguien fuera Dios. ¿Cómo es posible? Para él esto era difícil. Por lo tanto, José, aunque amaba a María, decide terminar el compromiso. Pero lo iba a hacer de una manera que evitara que María tuviera una afrenta. Y él tiene una decisión difícil y solo tenía dos opciones, porque él conocía lo que Dios ya había establecido en la palabra de Dios. Uno lo encontramos en Deuteronomio 22, 20 al 21, y era hacer saberlo a la directiva religiosa y ellos debían apedrearla. La otra era decidir a escribir una carta de divorcio. José entonces decide escribirle una carta de divorcio. Y estaba por escribir esta carta cuando Dios le manda un mensajero que le confirma que lo que María le había dicho, que había sido concebido por el Espíritu Santo, el hijo que ella tenía. Por lo tanto, José decide recibir a María como su esposa. ¿Sí? Contra posiblemente los comentarios de las personas, y la recibe para vivir en casa. Podría no ser el momento que él había planeado, pero ¿sabe qué? Era el momento de Dios y lo llevó a tomar esta decisión. Ahora, muchos dirían que José se dejó manipular, y muchos lo juzgarían. No iban a creer lo que era la verdad, que había sido concebido por el Espíritu Santo. Y al leer las Escrituras encontramos que muchas veces Jesús tenía que, en un sentido de pequeño, ser reconocido como un hijo bastardo. Posiblemente muchas veces él preguntaba a María, ¿por qué? ¿Por qué lo llamaban así? Y ella le decía, es que usted fue concebido por el Espíritu Santo. Yo pienso como muchacho, él muchas veces pensaba, ¿será verdad esto o qué? Y a veces pienso que él aún
con Juan el Bautista le preguntaba, ¿qué es lo que su mamá le ha dicho con respecto a lo que pasó cuando mi mamá llegó a visitarla? Pues ella dice que yo salté dentro de la vientre de ella, pero quién sabe si es así. Dios tomó las limitaciones humanas para proveer el camino para que nosotros y las personas que creerían en Él pudieran recibir el perdón por sus pecados, para recibir vida eterna. Y sabe que a veces podríamos considerar que nuestra capacidad, nuestra posición, nuestra experiencia nos podría ser un mal candidato para cumplir con todo lo que Dios tiene para nosotros, todo lo que Dios ha puesto para nosotros. Y aún habrá momentos de tristeza, de dolor, de sufrimientos. Y en esos momentos debemos pensar en María y en José y esperar con paciencia, no limitar a Dios, porque Dios nos puede usar si confiamos en Él. Lucas 2:22 también nos dice, luego llegó el momento para la ofrenda de purificación, como lo exige la ley de Moisés, después del nacimiento de un niño, así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y la ley del Señor dice, si el primer hijo de una mujer es varón, habría que dedicarlo al Señor. Las familias judías tenían varias ceremonias para cumplir después del nacimiento de una criatura. Una era la circuncisión al 8º día, cuando se le daba el nombre. La segunda era la presentación del hijo primogénito. En otras palabras, tenían que redimirlo porque pertenecía a Dios, pero la familia, los levitas de la tribu de Leví y la familia sacerdotal tomó el lugar de ellos, pero tenían que presentar al niño y en realidad redimirlo, pagar un precio para que no tuviera que pasar el resto del tiempo sirviendo en el templo. Y eso lo hicieron con Jesús. Y la tercera, que se hizo al mismo tiempo que presentaron a Jesús, era la purificación de la madre, y tenía que hacer un sacrificio. ¿Por qué? Porque ella había quedado impura después del nacimiento, porque perdía mucha sangre. Entonces llegó el tiempo para la celebración de estas ceremonias, y podríamos pasar por alto, pero es que Dios tenía algo más, y Lucas es muy cuidadoso al escribir su evangelio y nos da los detalles que eran importantes. En Lucas 2:25 dice, en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto. Esperaba con anhelo que llegara el Mesías. Ese día el Espíritu Santo lo guió al templo. De manera que cuando María y José llegaron para presentar a Jesús, él estaba allí. Y en el versículo 38 dice, llegó justo al momento que Simeón hablaba con María. Esto es Ana. En los versículos anteriores, ella llegó justo en el momento que Simeón estaba hablando con María y José. Y ella también comenzó a alabar a Dios. Y ella habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. De pronto, nosotros hubiéramos pasado por alto ese incidente, pero Lucas lo escribe. ¿Por qué? Porque Simeón y Ana ya sí eran ancianos, pero ellos fueron los primeros en testificar de Jesús. Fue el momento preciso cuando José y María estaban en el templo cumpliendo con los requisitos de la ley. Ahora, en la cultura judía, los ancianos eran muy respetados y la palabra dada por ellos tenía mucho peso. Por eso lo que ellos dijeron era importante. Ahora podemos continuar leyendo
en los evangelios y encontramos que Jesús crece, tiene sus momentos especiales, momentos en que aprende a comportarse debidamente, recibe instrucción de José y María. Había momentos de celebración, por ejemplo, cuando llegó a ser hijo de la ley y se quedó en el templo, que exigió después que María lo confrontara y lo corrigiera. Hubo muchos momentos en la vida de Jesús en el cual fue creciendo y encontramos que aún Lucas dice que creció en favor con Dios y con los hombres. Ahora, también aprendió la carpintería. Imagina Jesús trabajando en una carpintería de un pueblo pequeño y trabajó no sé cuántos años, pero cuando ya tenía los 30 años consideró que ya era tiempo de empezar algo más. Él no saltó etapas, confía en el tiempo de Dios, el momento de Dios. Y en Lucas 3, 21 y 23 dice: cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado y tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Y en el bautismo vemos que fue la primera declaración pública del ministerio de Jesús que Jesús iba a desarrollar. Ahora es interesante, en lugar de ir a Jerusalén a identificarse con los líderes religiosos, Jesús prefirió identificarse con los que se arrepentían de sus pecados. ¿Por qué? Porque Él vino a representar el ser humano en su condición de la necesidad de arrepentirse. Por eso se identifica con ellos y es por eso que Él se bautiza con el bautismo de arrepentimiento. Y luego encontramos en Lucas 4:1 que Jesús regresó del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto donde fue tentado. Y sabe que la tentación con frecuencia viene después de un momento especial en nuestra vida espiritual. Y no podemos ignorar que el enemigo elige el momento preciso para impedir que los propósitos de Dios se logren. Satanás lo logró con Adán y Eva y pretendía hacer lo mismo con Jesús. Y preciso en ese momento llegó, porque Dios había declarado públicamente que su hijo, que Jesús era su hijo amado. Encontramos en Lucas 3:23, después de ser bautizado, dice: una voz desde el cielo dice: tú eres mi hijo muy amado y me das un gran gozo. Lo que era necesario, la pregunta que podríamos hacer: ¿por qué era necesario que Jesús fuera tentado? Al ser tentado, permite que Jesús puede compadecerse de nosotros, porque Él entiende cuando nosotros también somos tentados. Pero también Jesús no cayó y es el único ser humano que no cometió pecado. Satanás quiso llevarlo a pecar. Si hubiera pecado, no podría tomar nuestro lugar en la cruz y pagar el precio por nuestro pecado. Ahora, lo interesante es que Jesús usó la palabra de Dios contra todo ataque del enemigo. Es un arma eficaz contra toda tentación. Pero después de eso, entonces Jesús regresa. Y Lucas 4, 14 y 16 dice: Jesús regresó de Galilea lleno del poder Espíritu Santo. Y llega a la sinagoga en Nazaret y lee del libro de Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Son muchos los momentos en que Jesús realiza cada actividad, pero llega el último momento. Juan 13:1 dice: Jesús sabía que había llegado su momento para dejar el mundo y regresar al Padre.
Había llegado el momento en que debería morir. Sabía que debía cargar los pecados del mundo para que pudiéramos nosotros ser liberados. Él sabía que había venido a este mundo para morir. Y Jesús va al lugar que con frecuencia Él iba con sus discípulos para estar solo con ellos. Mateo 26, 44, 45 dice: así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo, y luego se acercó a sus discípulos y le dijo: adelante, duermen y descansen, pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado. Él murió en el momento preciso que Dios había tenido para él. Jesús nació con el propósito de dar su vida por nosotros. Nació en el momento de Dios. Parecía ser el momento equivocado, pero fue el momento de Dios. ¿Sabe qué? Estamos en la temporada de la celebración. Celebramos la venida de Jesucristo y debemos asegurar que Él ocupa el primer lugar, el lugar central de nuestra vida. Es el momento en que debemos preguntarnos: ¿qué es lo más importante? Necesitamos verdaderamente ver. Sí, va a haber cosas buenas, como algunas también no tan buenas. Habrá limitaciones, también habrá oportunidades. Estamos frente a una decisión y debemos preguntarnos: ¿voy a disfrutar el resultado de la decisión o lo voy a lamentar? ¿Sabe qué? No podemos ignorar que lo que hacemos hoy, cómo lo hacemos, en cada temporada de nuestra vida va a afectar cómo va a ser nuestra eternidad. Considerando el nuevo año, va a haber momentos en que vamos a ser confrontados con problemas, con dificultades, y debemos recordar que Dios está presente. Y vamos a encontrar el momento si buscamos de Dios. Dios está presente en los momentos difíciles, en los momentos contrarios. Va a haber obstáculos para creer en Él. Pero necesitamos recordar y pensar, así como José y María decidieron hacer la voluntad de Dios. Y como María necesitamos también decir: hágase su voluntad. Es importante. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Vamos a pensar. Jesús nació en el momento de Dios. Y Dios tiene momentos para cada uno de nosotros. Estamos en la temporada de celebrar este momento. Padre Celestial, reconocemos que muchas veces no te tomamos en cuenta. Y olvidamos. Y hasta aún dejamos a Jesús fuera de nuestras celebraciones. Te pedimos perdón. Pero en este día queremos ser como José y María. Y queremos reconocer que estamos en el momento de Dios. Y estamos recordando ese momento cuando tú viniste. Por eso, hoy tomamos una decisión. Que en este momento en que todo el mundo está pensando en regalos, en fiestas, en hacer lo que ellos quieren, en celebrar, hoy nosotros tomamos la decisión en ponerte a ti en el primer lugar, que tú seas el centro de nuestra vida. Y también estamos por comenzar un nuevo año y queremos, Dios, que tú ocupes el primer lugar, el lugar central de cada decisión que vamos a tomar. Queremos, como María y José, hacer la voluntad de Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que tú seas el que ocupa el lugar central de nuestra vida. Gracias, Padre Celestial. Dios, vives por siempre.
digno de gloria, por siempre te alabaré. Corónate, soberano Rey, digno de gloria, por siempre te alabaré. Cielos, al Dios de los siglos, quien fue y por siempre será, el abrazo de tu presencia, tu dulce aroma rodea todo